tema de hoy se llama Perfectos Desconocidos. Repita, perfectos desconocidos. Mire, ¿cuántos estamos? Los que estamos haciendo el devocional, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, hemos estado en esta serie del devocional. Y la semana anterior vimos el tema sobre Hechos 29. Continuamos escribiendo nosotros la historia de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron la semana anterior? Si no, lo puede buscar en YouTube, ¿de acuerdo? Y en esa atmósfera de avance de Hechos, hemos también estado en la serie Derribando Gigantes, recta final, Hechos 29. Pero ¿sabe qué? Esta misión que todos soñamos nosotros muchas veces con los titulares. Vemos en los viajes de Pedro, en los viajes de Pablo, vemos a Esteban, vemos grandes hombres de Dios que ellos fueron realmente los protagonistas, ¿sí?, del libro de Hechos, los que escribieron esa historia de avance, de milagros, de señales, de maravillas, de crecimiento, de expansión de la iglesia primitiva. Pero ¿sabe qué? Hay una pregunta que debemos hacer: ¿y qué hay de los voluntarios? ¿Qué hay de los nombres poco conocidos en el libro de Hechos? Porque hay algunos nombres que de pronto no resuenan como Pedro, como Pablo, pero es todo ese ejército, ¿sí?, que está detrás de los protagonistas. Porque hay un ejército detrás de los protagonistas, detrás de los grandes titulares, detrás de los micrófonos. Hay un ejército de perfectos extraños o desconocidos, o quizás de gente sin nombre, pero que están escondidos detrás de cámaras, ¿sí? Ellos son los que fueron fieles haciendo lo que nadie vio, los que estuvieron ahí sin buscar la fama, sin buscar el aplauso, sin buscar el reconocimiento, pero estuvieron siendo fieles al Señor, trabajando detrás de cámaras para extender su obra. Hoy, por ejemplo, nos damos cuenta que si uno no está en redes, realmente no existe. Pareciera que no fuera real, ¿sí o no? Si no hay aplausos, no hay valor. Pero el ministerio de los voluntarios, esa oración silenciosa, ese ministerio escondido detrás de los titulares, es poderoso porque Dios lo ve, y ese trabajo no es en vano. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre con entusiasmo para el Señor, porque ustedes saben que el trabajo que hacen para el Señor no es inútil, no es en vano. Dígale a la persona de su lado, dígale así: el trabajo que haces para el Señor no es en vano. A veces pensamos que solamente el trabajo así, que tiene bombos y platillos, ¿no?, el trabajo que está con letras mayúsculas en los titulares es el único que vale. Pero todo el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. El Espíritu Santo necesita entonces voluntarios dispuestos a ocupar un puesto, una función importante dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. El verdadero poder del libro de Hechos se ve en la fidelidad de los desconocidos. Y vamos a ver algún ejemplo en el libro de Hechos. El primero es Ananías. Yo no sé si quiera ponerle ese nombre a su hijo, a su nieto, pero no es muy común, siempre es común Pedro, Pablo, Juan, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Ananías nadie le ha puesto. No sé, yo no conozco ningún Ananías, ¿sí? Algunos que son en el colegio son bien crueles, es como para algún apodo, algún sobrenombre, ¿sí? No. Pero ¿sabe qué? Hechos 9 dice así: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y le dijo: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, preguntan por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Diga amén. Mire, qué bueno que existió un Ananías obediente,
Porque yo conozco muchos cristianos que escuchan la voz de Dios pero no hacen caso. Y esos son los peores. Porque nosotros necesitamos, hay gente que dice, Señor, háblame, háblame, pero Dios le dice, ¿pero vas a obedecer? La pregunta es, ¿va a obedecer cuando Dios te hable? Porque Dios nos está llamando. Y dice que Ananías, Dios viene y le dice, ve a poner las manos sobre Saulo, porque él va a ser mi instrumento. Ahora, a los ojos de Ananías dijo, no, ese sí es un perseguidor, sí es el que nos está matando. Ese Saulo es un terrible. Ese es el que anda destruyendo la iglesia. Ese nos odia. Y Dios le dice, ve, porque precisamente ese va a ser un instrumento escogido por mí para predicar el evangelio. Tú no sabes sobre quién vas a orar. Tú no sabes lo que Dios puede desencadenar, una historia de grandes milagros y señales a través de una persona que es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser un instrumento en la mano de Dios? Para ir y hacer lo que Dios nos dice, y también para ir y decirle a otros lo que deben hacer. Amén. Nunca subestime una instrucción específica de Dios, por más sencilla que sea, porque en una instrucción pequeña puede desencadenar grandes señales. Amén. Ananías fue el que oró por Saulo, que después sería el apóstol Pablo. Amén. Tú no sabes por quién estás orando. Tú no tienes ni idea a quién le estás predicando, a quién le estás sirviendo. Tú no sabes con quién, para quién vas a hacer el milagro. ¿Cuántos quieren ser un instrumento como Ananías? Repita eso. Yo quiero ser un instrumento como Ananías. Escucharé la voz de Dios y haré lo que Él me diga. Dale un aplauso al Señor si es que lo crees. Yo veo que hay gente que va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios al ser obedientes. Vamos a ver un segundo personaje y es Tabita. Repita, Tabita. O también Dorcas, ¿ya? Hechos 9 dice: había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en el cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto en la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas le había hecho. Parece que tenía una overlock, una recta y una recubridora. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Amén. Mire, dice que ella hacía ropa, vestido, sí, para la gente pobre. Porque recuerde que la iglesia en Hechos empieza a expandirse numerosamente y se empieza a multiplicar. Y junto a la multiplicación vino gran necesidad. Así que ella empezó a suplir la necesidad. Quizás no predicando, no intercediendo, no orando, no dando una enseñanza, pero sí cosiendo y haciendo ropa para los pobres y supliendo una necesidad básica. Imagínense. Cuando ella muere, dice que todos empiezan desesperados porque la amaban mucho. Porque era una persona muy servicial, muy generosa, muy entregada a la obra. Y dice que mandan a rogar a Pedro. Ven, le dice Pedro. Murió Tabita, murió Dorcas, y vino un gran dolor en todo el pueblo. Así que hubo un gran milagro. Tu trabajo humilde, el trabajo con los niños, el trabajo en la oración, en el aseo, en la limpieza, ese trabajo de pronto de acomodar una silla, ese trabajo sencillo, de ayudar en cosas que parecieran no muy espirituales, es muy poderoso en el reino. Tiene un gran peso en el cielo. El reino también avanza con aguja e hilo, no solo con la espada. Hay cosas sencillas que se han hecho. Aquí se han hecho cosas que son muy operativas. Por ejemplo, colocar la plataforma, pintar, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron en Minga? Levanta la mano los que estuvieron en Minga.
¿sí? Colocar los cables, luces, colocarlos. ¿Cómo harían para subir esos parlantes? No, uno se pregunta. Mejor no lo pregunte. Sí, los que lo subieron saben. Sí, trabajos sencillos a veces. Sí, hacer la minga, sacar la hierbita, ¿sí o no? Colocar, pintar, ¿sí? Colocar ahí un clavito, ¿sí? Colocar los dispensadores, ir con la carretilla cargando los escombros, ¿sí? Ese trabajo, ayudar a la gente a que se parquee, si no en el parqueadero. Para los que tienen carro, ¿sí no? ¿Cuántos tienen carro? Les ayudan a parquearse para que no se choquen, ¿sí no? Y los que no tienen carro van a tener carro porque está lejos, dicen, y se van a comprar carro en el 2026. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo cree o no lo cree? Le damos creyendo, ¿ya? Y le ayudan a parquearse, sino a acomodarse por aquí, por allá. Esos trabajos, instalar nuestras cámaras, las puertas, tantas cosas. Y sabe que ella, Tabita, tenía un trabajo operativo, pero fue poderoso en el reino de Dios, porque había necesidad. Vamos a ver, número 3, Matías. Repita Matías. Matías sí es más conocido, ¿sí no? Aquí tenemos Matías. Sí hay un Matías. Eso, muy bien. Hechos 1:21. Entre nosotros tenemos personas que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros. Es necesario que seleccionemos a alguien que haya estado con nosotros desde que Juan bautizó al Señor hasta que éste ascendió al cielo. Así, junto con nosotros será testigo de su resurrección. Y escogieron a dos: a José justo, llamado Barsabás, y a Matías. Luego oraron: Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos a cuál de estos hombres has escogido para asumir el apostolado de Judas el traidor, quien ya está donde le corresponde estar. Y a continuación echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Desde entonces Matías se sumó a los 11 apóstoles. Matías no pidió fama. Fue elegido para una función y ese rol fue contado entre los 12, que era la máxima posición en ese tiempo, porque era el lugar de los que Jesús había dejado sus 12. Pero su ministerio no fue sobre su nombre, sino sobre la función que él llenó. Matías fue el que no falla, el fiel, el que siempre está y el que soporta la carga, porque hacía falta. No dejes que Dios te reemplace. Para alguien que menosprecia el ministerio, siempre Dios se las encargará de buscar a alguien fiel. Dígale al de al lado: sé fiel. No pierdas tu llamado, no pierdas tu ministerio. Es un privilegio servirle al Señor y ser contado entre aquellos que le sirven al Señor. Es un honor servir al Señor y ser fieles y no fallar y estar ahí donde las papitas queman, como Messi, donde está el balón, donde está el trabajo. Judas menospreció el llamado del ministerio y luego, es más, se ahorcó. Estaba muerto, pero había un lugar. Había un lugar. ¿Y sabe qué? Fue para Matías. Cuando hay menosprecio a la obra y al trabajo del Señor, Dios se encarga de buscar una generación de Matías que van a encargarse de reemplazar y hacerlo con fidelidad y no fallar. ¿Y sabe qué? Ni lo nombran después al Matías. ¿Y qué hizo? Trabajar, servir. No hizo un gran sermón, un gran discurso. No se habla de los milagros de Matías, no se habla de las prédicas de Matías, no se habla de nada más de Matías. Pero ¿sabe qué? Estuvo ahí trabajando, sirviendo al Señor. ¿Cuál es tu propósito para servir al Señor? ¿Dónde te gusta estar? ¿Dónde hay reconocimiento? ¿Dónde hay aplauso? ¿Dónde hay fama? ¿Dónde es visible? ¿O dónde? Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a servir al Señor, yo fui de los servidores, trabajé en alabanza, trabajé en donde sea, en multimedia. Siempre estaba ahí subiendo el volumen, bajando el volumen, pasando los diapositivos. Primero empecé con acetatos. ¿Qué es acetatos? Dicen los jóvenes. Pues eran unas no sé cómo explicarle, voy a tener que traer un retroproyector. Los que pasan de 40 saben lo que es un retroproyector, ¿sí? Unas láminas transparentes donde estaban la letra de la canción y uno colocaba, ponía y sacaba así las letras de las canciones. Después me modernicé a PowerPoint, ¿sí? Ya con mi Focus poníamos las letras y yo siempre pasando. Yo sí pasaba tiempo las letras.
adelante. Cuando viene el corito, que es incómodo, sino cuando no ponen a tiempo. Entonces yo ahí ponía a tiempo, ¿sí? Para que la gente cante la canción, no se pierda la letra. ¿Sí entendieron, no? El chiste. Era un chiste. Eso pasa en otras iglesias. Y ¿sabe qué? Ahí subiendo el volumen, grabando las prédicas, bajando, que hay muchos bajos, que hay que bajarle, está muy chillón aquí, que no piten los micrófonos, y ahí escondidito en un cuchito. Me acuerdo que en esa iglesia, era una iglesia pequeñita, pero había un lugar donde estaba, era un huequito, ahí en medio, siempre en el huequito. Me acuerdo que después como de 11 años de servir en esa iglesia, vino un pastor a los tiempos a visitarnos, dice, y se acerca y me dijo algo que yo no me había dado cuenta. Oliver, me dice, yo siempre te encuentro en ese huequito sirviendo al Señor, ahí donde parece que nadie te ve, siempre estás ahí. Y yo no me había dado cuenta que siempre estaba en ese huequito, subiendo y bajando el volumen. Aprendí a armar cables, a subir y bajar instrumentos, a cargar los instrumentos, y ahí estábamos sirviendo al Señor, porque lo que la gente no ve, Dios lo ve. Amén. Y Matías, no sabemos qué fue de él. Lo que sí sabemos que él sí fue fiel. Él sí fue fiel. ¿Entiende? Vamos a ver los 7 diáconos en Hechos 6. Al multiplicarse, repita, multiplicación. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Cuando hay multiplicación, hay crecimiento, hay expansión. Hay gente que se alegra, pero hay gente, ay, qué incómodo, no hay sillas nuevas, hay mucho frío, hay muy oscuro, hay muy clarito, falta iluminación, muy alto el volumen, muy bajo el volumen. No han puesto esto, ¿por qué no hacen lo otro? ¿Por qué? Ya, eso pasa en otros lados, ya acá pasó eso, ya. Hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. Como hubo mucha necesidad, mucha pobreza, mucha gente en necesidad, empezó la iglesia a dar un servicio de proveer alimentos para la gente que necesitaba, sí, para los pobres. Y parece que ahí en la repartición hubo un problema logístico. Repite, fue logístico, no fue mala intención. Porque hay cosas que a veces pasan en la iglesia que no fue mala intención, fue logístico, ¿sí? ¿Y sabe qué? Empezaron a sentir, ¿por qué a ellos sí les dan más comida y a nosotros no? ¿Por qué yo les doy al inicio? ¿Por qué al final? ¿Por qué en la silla de delante no me puedo sentar? ¿Por qué en la de atrás no? ¿Por qué aquí, por aquí, allá? Y empezó a suceder esto, se sentían descontentos. De manera que los 12, repita, los 12, convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. La oración y la palabra. Diga, oración y la palabra. El pastor debería estar orando y preparando la palabra, no cargando en una carreta escombros de la iglesia. No porque no pueda, porque soy legendario. ¿Sí entendieron? No debería estar subido en los andamios, no porque no pueda, soy hombre, soy legendario y lo puedo, sino porque otros deberían hacer eso, para que él esté dedicado a otros asuntos. Amén. Y yo soy de los que me ensucio las manos, y me han visto, y me dio mucha alegría que en esta ocasión no me dejaron hacer casi nada para poner la fibra, porque ya tengo hombres, repita, hombres valientes, que saben ensuciarse las manos, saben trabajar, saben esforzarse y saben entregarse a tiempo y fuera de tiempo y hasta altas horas de la noche para hacer lo que se tiene que hacer, mientras otros están viendo la tele y viendo Netflix. Vergüenza de hombres, porque hay necesidad, repita, hay necesidad y alguien tiene que hacerlo, y eso es la gente comprometida con el Señor. Amén. El que entendió, entendió. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban,
un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, repita, extendiéndose. El número de creyentes aumentó, repita, aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Ellos fueron elegidos para servir las mesas y para administrar la iglesia, los temas logísticos, los temas administrativos, lo que había que hacer con la distribución de los alimentos. Esos temas son de los cuales los apóstoles no tenían que prepararse, porque eso era una distracción. Lo que parece a veces una bendición se puede convertir en una distracción para los ministros. Y nosotros necesitamos estar enfocados, amén, en lo que debemos hacer. Por eso es importante que estos hombres, mira, estos 7 diáconos empezaron a servir al Señor con alegría, con excelencia, con sabiduría. Empezaron a servir llenos de fe y del Espíritu Santo en hacer esas actividades logísticas, operativas, administrativas, que eran necesarias en la iglesia primitiva. Porque hay trabajos que son necesarios, pero no es para todos. Hay trabajos técnicos que debe hacer la gente que sabe hacer. Amén. Y es importante. Y nadie habla de Prócoro, Timón. ¿Algunos se acuerdan Timón y Pumba? No sé. Nicanor, ni nadie le pone el nombre de Nicanor a nadie. Pármenas, ¿quién le va a poner ese nombre? Si no, raro está. Perfectos desconocidos. Pero yo creo que eran como hormiguitas. Eran piezas clave, fundamental en la iglesia primitiva. Yo creo que ellos eran súper organizados, diligentes, y estaban haciendo lo que tienen que hacer en la distribución. Desde que ellos empezaron y tomaron el diaconado, ¿sí? ¿Sabe qué? Todos los días que habían se fueron. Porque cuando hay alguien diligente, ungido para esa labor, se solucionan los problemas y deja de haber esas necesidades en la iglesia. Amén. Elegidos para servir a las mesas y administrar. Ese servicio permitió que los apóstoles se enfoquen en la palabra y la oración. Hechos 8:4, vamos a ver otro pasaje. Otros perfectos desconocidos, dice: así que los creyentes que se esparcieron, repita, esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Dice que hubo persecución, y en esa persecución muchos se esparcieron a otros lugares, pero a donde iban, predicaban. Si por algún motivo tienes que moverte de ciudad, de país, de provincia, predica. Ellos se esparcieron por la persecución, pero a donde iban, predicaban. ¿Y quiénes? Muchos creyentes a donde iban, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Se multiplicaba y crecía. La persecución y el movimiento de la iglesia no es para hacerse más pequeña, sino al contrario, para expandirse. Lo mismo que pasó en Éxodo también, ¿se acuerda? Mientras más los oprimía Faraón, más se multiplicaban. Y eso pasa con la iglesia. Cuando vienen momentos de tormenta, de crisis a tu hogar, a tu familia, a tu vida, cuando vienen complicaciones en tu vida, no es para que te hundas, es para que te multipliques, y con más fuerza y con más fe y con más vigor y con más denuedo empieces a seguir predicando el evangelio a donde quiera que vayas. Cuando hay persecución, a predicar. Cuando hay expansión, a predicar. Cuando crecemos los grupos, a predicar. Porque sabe que a eso nos llamó el Señor. Vamos a seguir expandiendo el evangelio. ¿Y quiénes eran todos? No son los grandes nombres de la Biblia, son perfectos desconocidos, voluntarios que tras bambalinas estaban preparando todo para el servicio y la expansión del reino de Dios. ¿Por qué hay un poder oculto en los perfectos desconocidos? Porque la pregunta es: ¿por qué hacer un trabajo que nadie ve? Yo le diría eso. ¿Por qué? ¿Por qué será de hacer un trabajo que nadie ve? Porque Dios lo ve. Dígale al de al lado: Dios ve tu trabajo y no es en vano. Mateo 6:4: así
que tu Padre, quien ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Dios ve todo nuestro trabajo. Lo que hacemos en secreto, Dios lo ve. Quizás has sentido que de pronto lo que haces para el Señor es demasiado chiquito, pero Dios lo ve. Ahí en los más pequeños detalles Dios está. Dios está inquietando el corazón para hacer cosas pequeñitas, pequeñitas, tan insignificantes que pareciera que no tienen nada que ver. Eso es como las piezas de los relojes, ¿se ha visto? Si un engranaje pequeñito falla, todo se detiene. Y así eres tú que parece que nadie te ve. Los que se esconden, los que llegan ahí, que se sientan ahí, se sienten chiquititos, no quiere que nadie saludar con nadie, no quiere que nadie le ve. A ti Dios te está llamando hoy a hacer algo para extender el reino de Dios hoy aquí en la tierra. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tus felicitaciones, tus aplausos no vienen de los hombres. Tu fidelidad orando, tu constancia sirviendo en la misma tarea, tu integridad, todo eso queda registrado en el cielo. Repita: en el cielo hay un libro donde está escrito todas las obras que hemos hecho para el Señor, aún las más secretas, aún las más pequeñitas y las más insignificantes que hiciste, porque tú no puedes dimensionar el tamaño que puede tener ese acto de bondad, ese acto de amor. Yo he tenido momentos muy interesantes en la vida como pastor, pero han habido pequeños gestos de amor de gente que han sido muy importantes para nuestra vida. Muy importantes, más de lo que la gente dimensiona, porque es en lo pequeñito donde está a veces el avance de la obra. A veces un abrazo, a veces un mensajito, a veces un versículo. Yo, a propósito, en mi estado de WhatsApp pongo versículos, pongo cosas que le inspiren, canciones, música que estoy escuchando, comparto para edificar tu vida. Cuanto más te enfocas en ser un perfecto desconocido en la tierra, más te conviertes en una celebridad en el cielo. Alguna vez le preguntaron a un gran predicador, a Billy Graham, ¿quién él considera que van a ser los más importantes en el cielo? Y él dijo: quizás son los no famosos en la tierra. Esta gente totalmente que ni tienes el idea del nombre y el apellido, esos van a ser los más importantes del cielo. Porque Dios levanta a los humildes y dice que se opone a los soberbios. ¿Qué dijo Juan el Bautista, el más grande profeta? ¿Qué dijo? Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque todo se trata de Él. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo el Señor. Por Él y para Él. Jesús se humilló hasta lo sumo y su nombre fue levantado al nombre de máximo honor. Amén. Y quizás a veces Dios pueda hacer nuestro nombre y nuestro apellido famoso en la tierra, pero eso no es para exaltarnos. La fama terrenal no tiene mayor validez. ¿Cuántos conoce gente famosa en la tierra y de pronto algo sucedió y todo el mundo, los mismos que te alababan, después te humillan y te denigran? Yo he conocido nombres de pastores de mega iglesias muy famosos. Estaban en las redes sociales, en YouTube, las prédicas de las más vistas, millones de vistas y todo, pero ante una caída moral, un problema, totalmente en las primeras planas de lo peor. Conozco gente también, artistas famosos, deportistas famosos, políticos famosos. Por un momento se trepa eso nomás, como cuando usted pone a hervir la leche, ¿sí, no? Se espuma y de pronto se desinfla. Así es la fama terrenal. Yo prefiero que cuando lleguemos al otro lado, te conozco,
que Jesús diga eso: te conozco, Oliver, acá eres conocido.